primer lugar, igual que todas las personas que me han precedido, tengo que agradecer a todos y cada uno de las personas que estáis aquí esta tarde vuestra asistencia en este acto. Creo que entre todos estamos haciendo que hoy sea un día especial en Los Corrales. Un día que podríamos haber compartido también con una persona que lleva un par de semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, y que cuando le planteé y lo invité para que estuviera en este acto, él mostró su mejor disposición desde el primer momento. Él es Carlos Cano. De todas formas, desde aquí le queremos enviar nuestros mejores deseos, dándole ánimo y fuerza para continuar y que se recupere pronto. Hoy es la culminación. Hoy es la culminación de una idea que nació a raíz de aquella exposición fotográfica que se inauguró aquí en 1994, aunque empezó a organizarse en 1993. Ha sido un proceso de 7 años y medio. A lo largo de todo ese tiempo habéis sido muchas las personas que nos habéis preguntado cuáles han sido las razones para que iniciara este trabajo. Y sencillamente creo que, como cualquier persona que nace en cualquier lugar, hay momentos en los que uno tiene la curiosidad de saber el pasado de su pueblo. Y yo, como nací aquí en Los Corrales, aquí nací y crecí, igual que mis padres, igual que mis abuelos, sentí esa inquietud, pero a lo más que podía aspirar era recoger los testimonios de las personas mayores. Unos testimonios que se iban perdiendo con el paso del tiempo sin que nadie dejara constancia de ellos. Eso da lugar a que estemos prácticamente iniciando un nuevo milenio y apenas conocemos nada de nuestro origen y de nuestra evolución social, política y económica. Incluso estamos asistiendo a la desaparición de las generaciones que nacieron en las primeras décadas del siglo XX sin que nadie tampoco se preocupe de recoger sus testimonios. Quizás por eso desde hace algún tiempo sentí la necesidad de empezar a recoger y a cubrir parte del vacío existente, aunque fuese con mi modesta capacidad y con mis grandes limitaciones. Pero esa decisión no habría llegado si en mi vida no se hubiesen cruzado una serie de personas en los que encontré unos estímulos muy fuertes. El primero de ellos, mi padre, Salvador el Barbero. Su barbería fue para mí una extraordinaria escuela de relatos, y creo que para todo el pueblo. Y él fue un auténtico maestro. Con aquel repertorio inagotable que tenía, con su increíble memoria, con el buen carácter y con aquella gracia natural que siempre le caracterizó, yo no podía desaprovechar aquel tesoro antes de que fuese demasiado tarde. Él vivió paso a paso la elaboración de este libro con la misma pasión que yo. Y muchas páginas llevan su sello personal, en las que yo puse el lápiz y el papel, y él puso el alma. En los últimos años pasamos muchas tardes juntos donde él exprimía su memoria, y me sorprendía cada día la facilidad con la que retenía miles y miles de nombres, de datos, fechas. A él le debo buena parte de esta publicación, y estoy seguro que mi agradecimiento por sus aportaciones se extenderán a todo el pueblo cuando ustedes conozcan el libro. Bien, la segunda persona con la que me encontré fue, mejor dicho, vino en agosto de 1969. Como yo andaba de monaguillo, tuve la suerte de conocer al hombre más especial que jamás haya puesto un pie en este pueblo. Él era el cura Diamantino García Costa, y su presencia marcó en Los Corrales un antes y un después, y vino también a marcar a la generación que a mí me tocó vivir. 26 años de estancia en esta localidad abrió una nueva etapa muy difícil de encontrar en otros lugares. Por eso a él también le debo buena parte de esta publicación. El tercer encuentro se produjo el mismo año. Fue en noviembre de 1969, cuando regresó por primera vez mi tío Francisco Haro Reyes. Estuvo 30 largos años de exilio en Francia. Los que le conocieron siendo un muchacho vieron volver a un hombre con el cabello blanco, delgado y sufrido. Su aspecto me llamó mucho la atención, y sin conocerlo adiviné en sus ojos una vida muy dura, cargada de rebeldía y de enorme tragedia. Sus propias palabras relatando la guerra civil,
su encarcelamiento y su huida en 1942 a lo largo de la vía del tren hasta la frontera francesa, desataron en mí todos los interrogantes que habían permanecido ocultos por la familia durante mucho tiempo. Y desde aquel momento sentí un especial interés por conocer con detalle toda aquella etapa. Descubrí también el terrible sufrimiento que le acompañaba a él y a otros muchos de su generación que pasaron por similares circunstancias. Estas tres personas, quizás sin saberlo, me ayudaron a ir descubriendo una historia de rostros humanos muy cercanos. No era la historia de los reyes, de los gobernantes ni de los políticos. No era la historia tampoco que había aprendido en la escuela ni en la universidad. Era simplemente la de gente sencilla. Era simplemente la de gente de mi pueblo, como muchos de los que veis aquí. A la mayoría os tocó vivir tiempos muy duros. Habéis trabajado desde niños, aguantando de sol a sol con el estómago vacío, o trabajando con un gazpacho y un trozo de tocino en el cuerpo solamente. Habéis regado de sudor los campos, durmiendo en colchones de paja, a medio vestir y descalzo. ¿Quién puede borrar de vuestra mente aquellos años 40? Seguramente muchos mendigando por los cortijos un trozo de pan. ¿Cuántas horas habéis pasado junto a una candela por esos cortijos después del día de la aceituna, o curando vuestras grietas en las manos después de la siega? Y después de tanta fatiga, muchos tuvisteis que cruzar la frontera a Francia, a Alemania, a buscar el pan que os negaba vuestra tierra. ¿Quién mejor que vosotros sabe lo que es conformarse con poco, disfrutar en la escasez, sentir la felicidad por un rato cuando de muchacho estrenabas una camisa o unos zapatos nuevos por el paseo de la calle La Jara? Para la mayoría esa fue vuestra única escuela. Y son historias que no contarán los libros, y seguramente se perderán en el olvido de los pueblos con el paso del tiempo. La mezcla de todo eso fue motivo suficiente para emprender una tarea larga, paciente y complicada por archivos, bibliotecas y domicilios particulares. Y decidí empezar desde el principio, desde el origen de nuestro pueblo, porque quería buscar explicación a muchas preguntas todavía sin respuesta. El resultado de ese esfuerzo está en ese libro que tenéis allí al final. Pero si tuviera que hacer una ligera radiografía, entresacando algunas de las cientos de referencias que contiene, me quedaría con 5 fechas muy significativas por los antecedentes y las consecuencias que tuvieron en los corrales. La primera fecha, el 4 de mayo del año 1539. Segunda fecha, 21 de mayo del año 1776. Los habitantes de los corrales, después de 25 años de pleitos y conflictos con el terrateniente Cristóbal Bobantes y con el ayuntamiento de Osuna, consiguieron del Consejo de Castilla que se repartiera 1.700 fanegas de tierra en la dehesa de los Almadenes, que es la tierra que está comprendida entre el arroyo del Tejar y el arroyo de la Cañetepilla hasta término del Saucedo. Tercera fecha, 19 de octubre del año 1835. Después de 2 cortas experiencias en 1813 y 1820, por fin, después de la muerte de Fernando VII, se le concedió a los Corrales y Martín de la Jara la autorización para formar ayuntamiento propio. Cuarta fecha, 7 de septiembre de 1936. Hacía 52 días que había estallado la guerra civil. Los Corrales permanecían todavía en zona republicana, pero aquella tarde, a las 5 de la tarde, desde una loma frente a la casilla del Molinillo en la carretera del Saucedo, una columna de requetea al frente del comandante Redondo comenzó a disparar cañonazos que sobrepasaban los tejados e impactaban en las aguilillas. La calle Teba y la calle La Jara se convirtieron entonces en una riada impresionante de gente que huía hacia el Álamo y Campillos, y los Corrales quedaban en la llamada zona nacional. Se abría con ello la etapa más terrible y de mayor desastre humano y económico que jamás haya conocido la población. Cuando comencé a investigar esta etapa, sabía que iba a tocar muchas espinas de dolor. Sabía que iba a entrar en muchas casas donde todavía había sentimientos abiertos de par en par. Eran demasiadas las víctimas inocentes, demasiados los presos, demasiadas las mujeres humilladas, demasiados los perjudicados. Hubo quienes me aconsejaron que lo mejor que podía hacer sobre el tema era olvidarlo y mirar para otro lado. Sin embargo, por respeto a los que tanto sufrieron, pensaba que ahora, después de 64 años, con 25 años de democracia incluidos,
ni histórica ni humanamente, estas personas se merecían el olvido. Quinta fecha. La quinta fecha que he elegido es el 10 de agosto de 1969, día de la llegada de Diamantino García. Corrían los últimos años de la dictadura, pero desde 1945 la emigración había ido marcando profundamente la vida social y económica de los corrales. Desde aquel año a 1970, 2.500 corraleños fueron cerrando las puertas y marchándose a Cataluña, Madrid, el País Vasco, Francia, Alemania u otros lugares huyendo de la miseria. No sabemos qué habría sido de este pueblo si no llegan a surgir las migraciones temporeras a la vendimia francesa, a los algodones, a Navarra, a los hoteles, a tantos otros sitios, y que pusieron freno al continuo despoblamiento y a la situación dramática de muchas familias. Pero a pesar de ese fenómeno, la pasividad y el silencio eran el clima reinante. Política y socialmente los corrales eran un pueblo en tierra calma. La dictadura había conseguido implantar un miedo y un lavado de cerebro impresionante. La llegada y la incansable lucha del cura Diamantino fue el revulsivo para que este pueblo comenzara a brillar con luz propia, y junto a otros pueblos de la comarca se situó exigiendo mejoras para los jornaleros y las condiciones del medio rural. Convirtió a la iglesia en un símbolo de dignidad y de lucha contra la injusticia. Y pronto los trabajadores, los emigrantes, los marginados de toda Andalucía encontraron aquí a uno de los mayores defensores de la historia de esta tierra. De momento espero que disfrutéis de este libro y quedo a vuestra entera disposición para hacer todas las aclaraciones que sean necesarias. Así me gustaría terminar la intervención, pero yo no podría cerrar este acto sin antes dedicar la publicación a 3 virtudes que todos los pueblos deben conservar. La primera virtud que creo que debe conservar es el del recuerdo. El recuerdo a todos los hombres y mujeres que se fueron con el paso del tiempo. Concretamente algunos que hoy ya no están aquí colaboraron con este libro. En mi caso, por ser el autor de la publicación, permitidme que ese pequeño homenaje lo haga de manera personal. Cuando terminé el trabajo se me quedó en el camino la mayor ilusión que tenía guardada para hoy. Esta ilusión era la de ver el rostro emocionado de mi padre cuando le entregaron el primer libro. Ha llegado ese día y sé que es un momento emotivo, pero no debe ser triste. Su carácter alegre me invita a recordarlo siempre con aquella imagen que sueña. También sé que si él hubiese tenido la oportunidad de elegir a la persona que lo representara, habría enviado, además de mi madre, a alguien a quien le guardaba un extraordinario cariño y respeto. Alguien que está hoy aquí y que es para toda la familia como un patriarca, no solo por su avanzada edad, sino sobre todo por su ejemplo de honradez, de honestidad y de templanza. Él es en sí una historia viviente. Es hijo, nieto y bisnieto de maestros. Nació en Los Corrales en 1914, después de que su padre regresara de Argentina. Siguió la tradición en la enseñanza y se estrenó de maestro en nuestro pueblo en el año 1934. Cuando llegaron las elecciones generales de febrero de 1936, su primo, el que fuera el alcalde Antonio Rueda, conocido por Antonio del Camión, le pidió que fuese uno de los 2 apoderados por el Frente Popular en Los Corrales. Aceptó y representó a Unión Republicana. Meses más tarde le sorprendió la guerra civil haciendo el servicio militar en Sevilla, donde a los 7 días se enteró de que había muerto su padre el 25 de julio de 1936. Como nuestro pueblo estaba todavía en zona republicana, él vino a visitar la familia. Y al llegar al pueblo fue enviado a un grupo de la zona de Málaga y de allí al frente de Granada, donde fue ascendiendo hasta que obtuvo la graduación de capitán. Al terminar la guerra lo condenaron junto a su hermano Pepe a la prisión de Heliópolis. Desde finales de la década de los 40 ha ejercido de maestro en Utrera, donde al jubilarse le concedieron el honor de ponerle su propio nombre al colegio. Él es mi tío Juan Antonio, el mayor de los hermanos Velasco Vereda. A él quiero concederle también el honor de entregarle el primer libro
de la edición. Gracias a todo el mundo estado. Nací en Los Corrales y aunque hace 57 años no fui de aquí, he seguido siendo corraleño y soy corraleño y ahora más que nunca. La segunda virtud es la memoria. Podría invitar aquí a más de 100 personas y citar muchos de sus relatos, pero por tiempo y por establecer algún criterio, si antes tomé 5 fechas, voy a citar también a 5 personas. Ellos pueden simbolizar la dura experiencia de muchos hombres y muchas mujeres de este pueblo, presentes y ausentes. A ellos les voy a pedir que suban aquí. Francisco Trujillo Cordón, 84 años. Manuel Rodríguez Gallardo, 80 años. Juan García Lozano. Manuel Espada Cordón. Y la quinta persona que voy a citar es del pueblo vecino de Martín de la Jara, precisamente porque el origen de ambos pueblos y su evolución es casi idéntica, y porque los lazos de unión a lo largo de la historia son cada vez más fuertes. Con este acto también queremos que se refuerce esta relación. Ella es María Joaquina Trujillo Morillo y tiene 84 años. Todos ellos nacieron en el seno de familias pobres y jornaleras durante la segunda década del siglo XX. Desde niños trabajaron en el campo muy duramente y sus vidas hubiesen transcurrido de otra forma si no se hubiesen encontrado con una guerra que no provocaron. Francisco Trujillo acabó en el penal de Santoña, en Santander, con otro grupo de corraleños tras conmutársele la pena de muerte. A él se lo cambiaron por cadena perpetua. Fue sometido a trabajos forzados
hasta que años más tarde le aceptó un indulto y pudo regresar a los corrales. Manuel Rodríguez pudo huir cuando se tomó el pueblo hacia Murcia, y allí ingresó en el ejército republicano. Combatió en Teruel, el frente de Extremadura, Andújar, Fuenteovejuna, Peñarroya, Ciudad Real, y finalizó en Játiva y Valencia, donde precisamente se encontró con mi tío Pepe. Lo ingresaron al finalizar la guerra en un campo de concentración desde el que volvió a los corrales. Juan García Lozano también recorrió un duro camino entre Almería y los frentes de Pozoblanco, Teruel y Extremadura, y quedó finalmente en un campo de concentración en Ciudad Real una vez acabada la guerra. Manuel Estrada Cordón, Manolo Bonifacio, tenía 16 años cuando huyó junto a su familia, al ocuparse el pueblo en septiembre de 1936. Llegó hasta Tarragona y en 1938 ingresó voluntario en el Cuerpo de Carabineros. De allí pasó a la Comandancia Dolor y al frente de los Pirineos. Cuando cayó Cataluña, junto a 500.000 españoles que se agolpaban desesperados en la frontera, entró en Francia y lo ingresaron en el campo de refugiados de Masere. Allí permaneció 2 años hasta que los alemanes invadieron Francia y bombardearon Marsella. A su regreso en 1942 le esperaban 4 años y medio de servicio militar en Tarifa. María Joaquina Trujillo se quedó huérfana muy joven y se casó con 18 años, pero también la guerra le apartó de su marido durante 3 años. Embarazada y con un hijo, tuvo que trabajar muy duro para salir adelante. Todos ellos vivieron los terribles años de la hambre en los 40 y la emigración en los 50. El enorme sacrificio de ellos y de todos los aquí presentes que pasaste por situaciones similares nunca estará suficientemente reconocida, pero al menos hoy, con la sencillez y la modestia que este libro puede representar, queremos que reciban el trabajo que pretende recuperar su memoria, y esa entrega se lo van a hacer los niños de este pueblo. Virtud a la que quisiera hacer homenaje hoy es la esperanza. Esa me gustaría simbolizarla con 2 personas que son para mí 2 grandes amigos. El primero nació en 1904, tiene 96 años, es el hombre más mayor del pueblo. Es una razón suficiente para que se merezca este regalo. Ha conocido 24 alcaldes distintos y ha visto pasar por el pueblo de todo, y a pesar de haber visto tanto, él continúa diciendo que en la vida hay que hacer siempre el bien a los demás sin esperar nada a cambio. Él es Benito Gallardo, a quien conocemos por Benito el Canelo, una auténtica reliquia del saber popular. Él está muy ilusionado con este acto y hasta hace 2 días pensaba que podría estar aquí con nosotros, pero un fuerte resfriado se lo está impidiendo ahora mismo y se encuentra en la cama. El último que voy a citar aquí representa verdaderamente la esperanza de las generaciones futuras. Se diferencia con Benito nada menos que 90 años. Estoy hablando de un niño, porque son sobre los que debemos poner todo nuestro esfuerzo y nuestra esperanza para construir un futuro mejor.
A ellos debemos enseñarles la historia sin tapujos, para que aprendan de nuestros errores y de nuestros aciertos. Este pequeño y gran amigo se llama Adrián. ¿Que dice que quiere hablar? Ayudo a mi padre. Mi abuelo fueron jornaleros y los padres de mi abuelo también fueron jornaleros. Digo esto porque los niños debemos aprender la historia de nuestra familia. Así conoceremos mejor la historia de nuestro pueblo. Las cosas buenas y las cosas malas. Las buenas para que sigan y las malas para que no se repitan. Y si no le enseñan, ya tenemos un libro donde lo podemos aprender. Bueno, sin otra cosa, muchas gracias por haberme escuchado. Bien, este va para alcalde. Bien, finaliza con esto un trabajo que inicié hace más de 7 años. Y finalmente quiero dejar constancia una vez más de mi profundo agradecimiento a todos los hombres y a todas las mujeres que han aportado su imprescindible colaboración. Finaliza también un proyecto al que he dedicado una parte importante de mi vida y que seguramente no dediqué a otras obligaciones. Espero y deseo, como fruto de ese esfuerzo, que las personas que me aprecian compartan conmigo el objetivo para el que fue escrito. Muchas gracias.